No llegó al campamento montado en un brioso caballo, ni tampoco con la fanfarria que merecía un hombre convocado por el presidente de los Estados Unidos. Ben Lilly simplemente emergió del pantano, un fantasma tejido de niebla y músculo, con sus dos sabuesos moviéndose como silenciosas extensiones espectrales de su propia voluntad. Los hombres del campamento, acostumbrados a las poses y a la política de la Edad Dorada, guardaron silencio. Vieron una figura que parecía desafiar al tiempo mismo. Aparentaba ser un hombre en la flor de la vida, quizás de 35 años, pero los registros indicaban que ya había cumplido los 50. Una barba formidable, del color de la maleza seca, ocultaba la mitad inferior de su rostro, pero no podía esconder el poder inquietante de su mirada. Sus ojos eran de un azul luminoso y melancólico, y no solo veían el mundo, lo tasaban, catalogando cada rama rota, cada rastro apenas perceptible, con una frialdad depredadora que hacía que los hombres inferiores se sintieran como presas. Este no era un hombre con el que se pudiese charlar. Era un hombre que se comunicaba en el antiguo lenguaje del silencio y las señales. Un ser que parecía más en su elemento entre las raíces de los cipreses y el lodo del pantano que en la sociedad humana. Theodore Roosevelt, un hombre que se enorgullecía de ser un buen juez del carácter y un conocedor de la masculinidad ruda, quedó absolutamente cautivado. Más tarde, escribiría sobre Lilly con una especie de asombro, como si describiera una especie recién descubierta. Su guía, anotó, era un hombre enjuto, de barba poblada, con ojos azules suaves y gentiles, y una complexión de acero y tendones. La descripción suena casi paradójica. Ojos gentiles en un cuerpo hecho de alambre y hierro. Pero esa era la esencia del enigma de Lilly. Roosevelt vio en él la encarnación viviente del héroe de ficción de James Fenimore Cooper, Deerslayer, un hombre cuya destreza en los bosques y cuya resistencia no eran habilidades aprendidas, sino cualidades innatas. El presidente quedó atónito ante la indiferencia natural de Lilly hacia las penalidades. La noche antes de llegar, a Lilly le había sorprendido un aguacero torrencial. No llevaba abrigo ni refugio. El suelo era un mar de lodo, imposible para dormir. Así que, simplemente, se encaramó en la horquilla de un árbol, como un pavo salvaje, y esperó a que pasara la tormenta. Cuando entró en el campamento a la mañana siguiente, tras haber estado un día entero sin comer ni beber, estaba, en palabras de Roosevelt, en lo más mínimo cansado. Imaginen la escena: políticos bien alimentados y sus ayudantes, envueltos en impermeables y acurrucados junto al fuego, quejándose de la humedad. Y entonces, esta aparición emerge del diluvio, perfectamente serena, con su energía intacta. Durmió durante 1 hora después del desayuno, observó Roosevelt, no por agotamiento, sino principalmente porque no tenía nada más que hacer. Era domingo, y Ben Lilly no cazaba ni trabajaba en el día del Señor. Esta regla era tan absoluta e inquebrantable como las leyes de la física. Fue el primer atisbo del código rígido
casi fanático, que gobernaba la existencia de este hombre salvaje. Era una criatura del bosque que podía correr por la espesura como un ciervo, más resistente y mucho más indiferente a los elementos que cualquier animal. Pero también era un hombre atado a una fe tan estricta que le haría detener una persecución a vida o muerte al filo de la medianoche de un sábado. Para cuando Roosevelt lo conoció, Lilly ya había pasado casi medio siglo en las tierras vírgenes. Había seguido el rastro de sus presas durante días, incluso semanas, durmiendo donde quiera que le sorprendiera la noche. Y, para entonces, ya había puesto fin al reinado de más de 120 osos. Este no era solo un cazador, era algo completamente distinto. Este era Ben Lilly, y el presidente de los Estados Unidos acababa de darse cuenta de que estaba en presencia del que muy bien podría ser el más grande y extraño cazador que el continente hubiera producido jamás. Entonces, ¿de qué arcilla primordial fue esculpido un hombre así? ¿Fue un producto de la dura frontera, forjado en el crisol de la supervivencia? ¿O había algo más, una herencia más profunda y compleja en juego? Para entender al cazador, primero debemos mirar el hogar del que huyó. Benjamin Vernon Lilly nació el último día de 1856 en el Black Belt del condado de Wilcox, Alabama. Y si uno mirara su árbol genealógico, vería un hogar crudamente dividido contra sí mismo. Por un lado, se alzaba un legado de intelecto, orden y refinamiento. Su madre, Elvie, era una mujer muy adelantada a su tiempo, en una era en que la educación formal para las mujeres era una rareza, un privilegio reservado para unas pocas. Ella se había graduado en el Nicholson Female College de Mississippi. Y no solo eso, se convirtió en miembro del profesorado, enseñando astronomía, la ciencia de la mecánica celestial, de las órbitas predecibles y la silenciosa danza matemática del cosmos. Imagínenla, una mujer que buscaba el orden en los cielos, tratando de trazar el rumbo de un hijo que era una criatura del caos terrenal. Sus hermanos siguieron el ejemplo de ella, adentrándose en mundos de estructura y arte. Uno se convirtió en profesor universitario, un hombre de libros y teorías. Otro en organista, un maestro de armonías complejas y música divina. Este fue el mundo en el que nació Ben Lilly. Un mundo de bibliotecas silenciosas, discurso académico y la belleza estructurada de una fuga de Bach. Pero otra estirpe más antigua corría por sus venas, una corriente de hierro y pólvora que fluía en contra del apacible arroyo de la academia. Sus antepasados varones no eran eruditos, eran luchadores y artesanos. Habían servido en las filas durante la Revolución Americana y la Guerra de 1812. Eran herreros, hombres que lidiaban con el fuego y el acero, que entendían el mundo no a través de los libros, sino a través del lenguaje violento y percusivo, del martillo y el yunque. Esta fue la herencia que llamó a Ben, mientras su madre intentaba guiarlo hacia una educación adecuada, enviándolo a una academia militar en Jackson, Mississippi. Fue un esfuerzo inútil. La disciplina rígida,
las marchas en formación, el confinamiento de los muros. Era una jaula que no podía soportar. El mundo estructurado que su madre representaba lo estaba asfixiando. La naturaleza, los bosques profundos que bordeaban su mundo, le susurraban una lección diferente, la promesa de un conocimiento distinto. Simplemente se desvaneció. Desapareció del mundo de los libros de contabilidad y los registros familiares, fundiéndose en el paisaje como un ciervo en el bosque. Durante un tiempo, su familia no tuvo idea de dónde estaba este extraño hijo que había rechazado su mundo de futuros calculados. Fue su tío, Vernon Lilly, quien tropezó con el sobrino perdido, y la escena de su descubrimiento es reveladora. Ben no estaba en la indigencia, ni perdido en una errancia sin rumbo. Estaba en Memphis, Tennessee, al frente de una herrería. Había encontrado su vocación, no en los pulcros salones de una universidad, sino en la mugre y el calor de la forja, con sus manos dando forma al metal en bruto, tal como lo habían hecho sus antepasados. Ya se estaba ganando una reputación como maestro cuchillero, un hombre con una comprensión casi mística del templado del acero. Desarrolló sus propias fórmulas secretas, sus propios rituales. Su líquido favorito para enfriar una hoja al rojo vivo, afirmaba, era el aceite de pantera, pues creía que imbuía al acero con la fuerza salvaje del animal. Su tío vio el espíritu indomable en el joven, pero también una chispa de potencial. Le hizo una proposición a Ben. Ven a mi plantación de algodón en Morehouse Parish, Luisiana. Ayúdame con el trabajo, y cuando yo ya no esté, todo será tuyo. Ben aceptó. En menos de un año, la promesa se cumplió, y Ben Lilly era el dueño de una granja de 300 acres. Era su oportunidad de asentarse, de abrazar la vida de un terrateniente, de construir un legado en tierra cultivada. Pero fue aquí donde se libró y se perdió la batalla final por su alma. La granja estaba rodeada por una vasta y extensa naturaleza de pantanos y cañaverales, un mundo enmarañado y aparentemente impenetrable, que lo atraía con una gravedad irresistible. Las pulcras hileras de algodón no tenían ningún encanto para él. La verdadera geografía que se sentía obligado a dominar era la del pantano. Empezó a pasar sus días trazando sus senderos ocultos, aprendiendo sus ritmos secretos, demostrando una habilidad sobrenatural para navegar por sus rincones más inhóspitos. La granja no era un hogar, era un campamento base. La herencia no lo había atado. Le había dado la libertad para final y plenamente responder a la llamada de lo salvaje. Para un hombre como Ben Lilly, el mundo civilizado era un pretendiente implacable, siempre exigiendo un compromiso que él no estaba dispuesto a dar. La sociedad intentó atarlo con sus cadenas más fuertes: tierra, riqueza y la promesa de una familia. Se casó en 1880, una unión que, desde el principio, fue menos una sociedad y más una colisión de dos mundos radicalmente distintos. Uno solo puede imaginar la vida de la mujer que compartía su apellido. No estaba casada solo con un hombre, sino también con la inmensa y posesiva naturaleza
que era su verdadera esposa. Cada susurro de las hojas en la noche, cada aullido lejano de un depredador, era un rival por su atención, una llamada que le resultaba cada vez más difícil de ignorar. Se suponía que la granja, con sus cercas y rutinas, sería un ancla, un trozo de tierra firme que lo mantendría sujeto. Pero para Lily era una atadura y luchaba contra ella con cada fibra de su ser. Los campos pulcramente arados eran el testimonio de una vida que solo fingía vivir. Su verdadera existencia comenzaba donde terminaban las cercas. Entonces llegó el tipo de tragedia que no solo agrieta los cimientos, sino que los hace añicos por completo. La frágil vasija de su futuro compartido con su esposa se rompió con la pérdida de su joven hijo. Para cualquier familia, este es un dolor insoportable. Para Ben Lilly fue algo más. Fue la señal final y decisiva de que el mundo de los hombres, de los hogares y los fogones era un mundo de profundo dolor y pérdida ineludible. Cualquier esperanza que hubiera de que él encontrara la paz en la felicidad conyugal, de construir una dinastía en las tierras de su tío, se extinguió. El ancla había desaparecido. Los lazos que lo unían a esa vida fueron cortados no por elección, sino por la cruel cuchilla del destino. Después de esto, la separación de su primera esposa fue inevitable. Él ya era un fantasma en su propia casa. Ahora, la casa misma había perdido su significado. La naturaleza, que siempre había sido un refugio, se convirtió ahora en su único santuario. Era un mundo que no hacía falsas promesas de felicidad. Solo ofrecía las verdades brutales y honestas de la supervivencia. Y para Lily, esa era una realidad que podía entender y abrazar. Lo intentaría de nuevo. En 1891 se volvió a casar y su nueva familia creció para incluir 2 hijas y otro hijo. Se tomó en serio su deber como proveedor, al menos bajo sus propios términos. No era un granjero encadenado a las estaciones y a la tierra. En su lugar, se convirtió en tratante de ganado, una profesión que le permitía moverse, hacer largos viajes, tener la libertad de estar en otro lugar. Se aseguró de que su familia tuviera un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa, pero se negó a ser una presencia permanente en sus vidas. Era un visitante, un proveedor que aparecía del bosque para reparar su equipo o dejar provisiones, solo para desaparecer de nuevo en los pantanos y bosques durante semanas, a veces meses. Se adentraba cada vez más en el corazón indómito del país, convirtiéndose más en leyenda que en esposo, más en mito que en padre. Había tomado una resolución consciente, un voto sagrado consigo mismo. Nunca estaría tan atado, tan enredado en los asuntos mundanos del trabajo o la familia, como para no poder responder a la llamada de la casa. Y la llamada, para él, era absoluta. Dejaba lo que estuviera haciendo, un negocio, una reparación, una conversación, en el momento en que le asaltaba el impulso. Esto no era un pasatiempo, no era un deporte. Era, en su propia mente, una vocación religiosa. Había encontrado su verdadera iglesia
en la Catedral de los Pinos, su texto sagrado escrito en las huellas del oso y el puma. El hombre, que había nacido en un mundo de libros y música, finalmente había escrito su propio evangelio, y su único mandamiento era cazar. Para entender verdaderamente a Ben Lilly, uno debe estar dispuesto a mantener dos ideas violentamente contradictorias en la mente al mismo tiempo. Era un hombre de Dios y era un instrumento de inmensa destrucción. Era un cristiano devoto y ascético que vivía según un código más estricto que el de muchos monjes, y era un exterminador implacable de grandes depredadores, una fuerza que se movía por la naturaleza dejando un rastro de corazones silenciados. Esto no era una contradicción con la que él alguna vez luchara. Para él era una existencia perfectamente armonizada. A principios del siglo XX comenzaba a producirse un cambio en la conciencia estadounidense. Hombres como William H. Wright, otro afamado cazador de osos de la época, empezaron a evolucionar. Después de toda una vida de persecución, Wright desarrolló un profundo respeto por sus presas, llegando a cambiar su rifle por una cámara y convirtiéndose en un defensor de la conservación del oso. Veía a los magníficos animales no como adversarios, sino como una parte vital de la naturaleza que amaba. Lilly, sin embargo, nunca hizo esa transición. Su apetito por la caza, por la confrontación final y violenta, era insaciable. Nunca disminuyó, nunca se suavizó, nunca cedió al sentimentalismo. Para él, un oso o un puma no era una criatura majestuosa para ser admirada. Era una de dos cosas: un desafío para sus inigualables habilidades de rastreo, o un enemigo que debía ser erradicado de la faz de la tierra. Esta mentalidad, por supuesto, va directamente en contra de las sensibilidades modernas. Hoy hablamos del equilibrio del ecosistema, de la ética de la caza de trofeos, del valor intrínseco de la vida silvestre. Tales conceptos habrían sido completamente ajenos a Ben Lilly. Era, para bien o para mal, un hombre de su tiempo, una época en la que la naturaleza no era algo que preservar, sino algo que conquistar. La frontera era un campo de batalla entre la civilización y lo salvaje, y el lobo, el oso y el puma eran los soldados del enemigo. Lilly se veía a sí mismo como un combatiente de primera línea en esa guerra. Las opiniones de los demás, las cambiantes mareas del sentir público, significaban menos que nada para él. El juicio silencioso de un habitante de la ciudad no podía penetrar la fortaleza de su convicción. Él respondía ante una autoridad superior, y en su interpretación de la voluntad de esa autoridad, los grandes depredadores eran alimañas, adversarios puestos en la tierra para poner a prueba su fe y su habilidad. Era el agente de un Dios más severo, del Antiguo Testamento, una deidad de ira y dominio, no un salvador de corderos y pastores del Nuevo Testamento. En su mundo, el león no se acostaba con el cordero. El león era abatido por Ben Lilly. Su piedad era tan extrema como su destreza en la caza. No era una fe para la exhibición pública. Era el marco rígido e inquebrantable
de toda su vida. Era un abstemio declarado, que rehuía el alcohol en un oeste inundado de whisky. No fumaba, ni siquiera bebía café, un elemento básico en cada fogata y rancho, presumiblemente porque veía el efecto estimulante de la cafeína como una forma de impureza, una muleta para una constitución más débil. Su dieta en el camino era un testimonio de su ascetismo. Durante semanas enteras, podía subsistir con poco más que maíz tostado, un puñado del cual llevaba en una simple bolsa de provisiones. Era un hombre que podía darse un festín con la rica carne de una pantera recién casada, pero que se contentaba igualmente con la simple comida de un monje. Y en esa bolsa, junto al maíz y las herramientas de su oficio, siempre había una Biblia. No era solo un portador del libro, conocía bien sus escrituras, capaz de citar capítulo y versículo. Y su regla más famosa, la que desconcertaba a aliados y enemigos por igual, era su absoluta negativa a trabajar o cazar en el día del Señor. Si estaba en medio de una persecución desesperada, pisándole los talones a su presa, y llegaba la medianoche del sábado, la caza se detenía al instante. Simplemente acampaba donde quiera que estuviese y esperaba a la mañana del lunes. Esta era la paradoja de Ben Lilly, un hombre que podía matar con la eficiencia desapegada de una máquina, pero que no violaría un mandamiento por ningún premio en la tierra. Las historias sobre Ben Lilly son como pepitas de oro. Algunas son pequeñas y brillantes escamas de rumores, mientras que otras son trozos sólidos y pesados de verdad verificable. Uno de los relatos más reveladores sobre su carácter proviene de un ranchero de Nuevo México llamado Bela Birmingham, un hombre que fue testigo directo de la extraña e imponente dualidad del legendario cazador. Era una fresca tarde de otoño, de esas en las que el aire es cortante y transporta el sonido a kilómetros de distancia. Birmingham y su cuñado estaban trasladando una manada de caballos a un pasto de invierno, una tarea rutinaria, pero agotadora, en las vastas y abiertas llanuras. Al caer el crepúsculo, acamparon, encendieron una fogata crepitante contra el frío y comenzaron a preparar la cena. El silencio solitario de las llanuras se vio roto de repente por el ladrido de unos sabuesos, un sonido que significaba una de dos cosas: un compañero de viaje o problemas. El sonido se hizo más cercano, un coro frenético y decidido que sugería una persecución en pleno apogeo. Pronto, una figura se materializó desde el crepúsculo, tan demacrada e incansable como los perros que se arremolinaban alrededor de sus piernas. Era Ben Lilly. Se acercó al fuego sin ceremonias, un hombre largamente acostumbrado a aparecer sin anunciarse en los campamentos de extraños. Explicó la situación con el lenguaje simple y directo del camino. Estaba rastreando a un puma, uno grande, y llevaba ya un tiempo tras su pista. Los rancheros, bien familiarizados con la naturaleza implacable de tales persecuciones, asumieron que compartiría su fuego por un momento antes de continuar. Pero entonces Lilly dijo algo que los dejó completamente perplejos. Señaló que era tarde
en la noche del sábado. La caza había terminado. Por ahora, no reanudaría la persecución hasta el lunes por la mañana, porque nunca, bajo ninguna circunstancia, cazaba en el día del Señor. Luego, mencionó casualmente que no había comido en 2 días. El puma podía esperar. Su observancia del día sagrado, no. Los rancheros, entre asombrados e impresionados, lo invitaron a compartir su cena. Estaban bien provistos de carne de res, y Lily, a pesar de todo su ascetismo, no era de los que rechazan la hospitalidad sincera. Procedió a devorar 3 grandes filetes y media docena de galletas de masa madre, reabasteciendo un cuerpo que parecía funcionar con un fuego interno y sin humo. El espectáculo no había hecho más que empezar. Temprano a la mañana siguiente, domingo, Birmingham y su cuñado se despertaron con una extraña visión. El cazador, desaliñado y curtido por la intemperie, había bajado a un estanque cercano que estaba cubierto por una fina capa de hielo. Hizo un agujero en el hielo y, sin un ápice de vacilación, se zambulló en el agua gélida, todavía vestido con su ropa interior larga. Esta era la versión del baño de un hombre de la naturaleza, un ritual de purificación que era tanto una necesidad práctica como, uno sospecha, otra forma de autodisciplina, una manera de poner a prueba su formidable voluntad contra los elementos. Pasó el resto del día en tranquila observancia, probablemente leyendo su Biblia o simplemente sentado en silenciosa comunión con la naturaleza. Luego, a primera hora del lunes por la mañana, la tregua terminó. Lily y sus sabuesos retomaron el rastro y se desvanecieron de nuevo en el paisaje. Más tarde ese día, los rancheros lo alcanzaron. No solo había encontrado y despachado al gran puma que había estado siguiendo desde el sábado, sino que también se había cobrado otro por si fuera poco. Mientras hablaban, Birmingham se dio cuenta con una punzada de frustración de que le faltaba su reloj de bolsillo. Debía haberlo perdido en algún lugar del camino esa mañana, un objeto pequeño pero valioso, engullido por el inmenso paisaje. Lily lo oyó. Sin pestañear, le hizo una oferta increíble. Volvería sobre la ruta de Birmingham, encontraría el reloj y se lo llevaría al rancho esa misma noche. Birmingham se mostró escéptico. Su propio camino a casa era largo y tortuoso. Parecía una tarea imposible. Pero cuando llegó a su rancho esa noche, encontró a Lily ya allí, cenando con su cuñado. Sobre la mesa, brillando a la luz de la lámpara, estaba el reloj perdido. Lily explicó con total naturalidad que lo había encontrado a pocos metros de las huellas del caballo de Birmingham, poco después de empezar a buscar. En un lapso de menos de 48 horas, los rancheros habían presenciado una asombrosa exhibición de disciplina religiosa, resistencia sobrehumana, habilidad letal para la caza y una capacidad de rastreo tan precisa que rozaba lo sobrenatural. Ya no eran solo hombres compartiendo una fogata con un extraño peculiar. Eran apóstoles de la creciente iglesia de la leyenda de Ben Lilly. Se conoce a un hombre por sus herramientas, y para Ben Lilly, sus utensilios no eran meras posesiones, eran extensiones de su cuerpo y su voluntad, forjados
y perfeccionados con una devoción obsesiva, casi fanática. En una era de bienes producidos en masa, Lily era una reliquia, un maestro artesano que pertenecía a un mundo más antiguo de gremios y aprendices. Si bien era famoso por los trofeos de la casa, era igualmente reconocido entre quienes lo conocían por las creaciones de su forja. Era, en esencia, un cuchillero, y sus hojas eran legendarias. No eran piezas ornamentadas y vistosas diseñadas para la exhibición. Eran instrumentos de supervivencia brutales y eficientes, perfeccionados por décadas de experiencia en el combate enmarañado y a corta distancia de la naturaleza. Según su biógrafo, el gran folclorista de Texas, J. Frank Dobie, Lily disfrutaba inmensamente de su oficio, a menudo regalando sus mejores cuchillos a los pocos hombres que admiraba o a amigos que entendían el valor de una hoja verdaderamente fiable. Recibir un cuchillo de Ben Lilly era ser ungido, ser reconocido como un hombre de valía por el árbitro supremo del coraje. Sus cuchillos eran únicos, su diseño dictado por las duras lecciones de encuentros a vida o muerte. Una de sus innovaciones más notables fue la hoja de doble filo. La mayoría de los cuchillos de caza tienen un solo borde afilado y un lomo grueso y resistente. Los cuchillos de Lily, sin embargo, estaban afilados por ambos lados, como una daga. El razonamiento era sombríamente práctico. Había estado en combate cercano con osos acorralados más de una vez, enredado en un torbellino de garras y furia, donde una estocada única y bien colocada era un lujo que no podías permitirte. En una lucha tan desesperada y caótica, necesitabas un cuchillo que pudiera cortar en cualquier dirección, arriba, abajo, adelante, atrás. Una hoja de doble filo duplicaba tus posibilidades de alcanzar algo vital, de crear espacio, de sobrevivir los siguientes 2 segundos. Era un arma diseñada no para desollar o para tareas de campamento, sino para la discusión final e íntima con una criatura que quería borrarte del mundo. Esta no era una herramienta para procesar un animal. Era una herramienta para convertirte en el animal más letal de la pelea. Otra de sus peculiares modificaciones era la hoja en forma de sacacorchos. En algunos de sus cuchillos forjaba una sutil torsión en el acero, dándole una forma en espiral, casi helicoidal. El propósito, de nuevo, nació de la experiencia violenta. Cuando una hoja se clava profundamente en un animal grande, la succión del músculo y el tejido puede dificultar su extracción rápida. En una pelea, ese retraso de una fracción de segundo podía ser fatal. El diseño en espiral, creía él, permitía una extracción más fácil, rompiendo la succión y permitiendo que el cuchillo quedara libre para otra estocada. Cada detalle era un testimonio de una mente que repasaba constantemente batallas pasadas y se preparaba para las futuras. No eran solo cuchillos, eran artefactos de supervivencia, cada uno un silencioso depositario de conocimiento duramente ganado. La historia de su vida no solo estaba grabada en las arrugas de su rostro, sino también en el mismo acero
que martilleaba y moldeaba sobre el fuego, enfriándolo en aceite de pantera para darle, según creía, un espíritu tan fiero e inquebrantable como el suyo. Y como veremos, fue una de estas hojas tan especiales, producto de sus propias manos y de su propia y ardua sabiduría, la que un día se interpondría entre él y un final violento y espantoso. Toda leyenda tiene su crisol, ese momento definitorio en el que el mito se forja en la realidad al calor de una lucha a vida o muerte. Para Ben Lilly, ese momento llegó en abril de 1913, en la extensión nevada y silenciosa de las montañas blancas de Arizona. A los 56 años, una edad en la que la mayoría de los hombres de la época estaban reduciendo el ritmo, con sus cuerpos empezando a traicionarlos, Lilly seguía empujándose a los límites absolutos de la resistencia humana. Estaba en las tierras altas cuando vio la señal, una huella tan grande y profunda en la nieve que solo podía pertenecer a un animal, un oso grizzly. No un oso cualquiera, sino un macho viejo y poderoso, el rey indiscutible de ese dominio helado. Para Lilly, esto no era una amenaza que evitar, era una llamada. La caza había comenzado. Partió con un desprecio impactante por lo que cualquier persona en su sano juicio consideraría suministros esenciales. Llevaba su rifle, un poco de equipo ligero y su cuchillo. No llevaba comida. Lo acompañaba un único y fiel sabueso, atado a su cintura con una cuerda, un vínculo vivo con su presa. Durante 3 días, el hombre y el perro rastrearon al gran oso a través del paisaje implacable y cubierto de nieve. Fue una persecución incesante y agotadora. Lilly era un fantasma en el mundo del grizzly, una sombra silenciosa y persistente que el oso no podía quitarse de encima. Logró hacer algunos disparos a larga distancia con su rifle, alcanzando al animal varias veces, pero las balas no fueron suficientes para derribar a una bestia tan formidable. Solo la hirieron, convirtiendo la caza en una empresa mucho más peligrosa. Ahora no solo rastreaba a un oso, sino a un titán herido, enfurecido y acorralado. El rastro de sangre era su guía, una cinta carmesí que pintaba una historia de dolor y furia sobre el vasto lienzo blanco de las montañas. Lo siguió sin descanso, llevando su propio cuerpo más allá del agotamiento, su concentración reducida a un único punto, la confrontación final que sabía inevitable. Estaba hundido en la nieve, abriéndose paso a través de montones que le llegaban a la cintura, cuando el mundo explotó. El oso había retrocedido sobre sus pasos, usando el terreno para tender una emboscada. De repente, como el propio Lilly recordaría más tarde, justo delante de mi cuerpo, a 15 pies de distancia, el oso apareció de la nada, cargando contra mí. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Los instintos perfeccionados a lo largo de una vida de violencia tomaron el control. Su primer disparo, hecho desde la cadera mientras la forma masiva se abalanzaba sobre él, alcanzó al grizzly en pleno pecho. El impacto fue suficiente para frenar su carga por una fracción de segundo, un tambaleo momentáneo que le salvó la vida.
En esa diminuta ventana de oportunidad, mientras el oso se cernía sobre él, su cabeza una masa de pelaje y rabia, Lily disparó de nuevo. El segundo disparo fue a quemarropa, debajo del ojo, a unos 3 pies de distancia. La gran bestia se desplomó, cayendo contra el costado de Lily, su inmenso peso aprisionándolo en la nieve profunda. Estaba atrapado, hundido hasta la cintura, con un depredador de cientos de kilos muriendo y convulsionando sobre él. Ni siquiera podía ver la cabeza del oso, solo sentir el temblor de sus profundas y entrecortadas respiraciones contra su cuerpo. ¿Había terminado? No podía estar seguro. En la naturaleza, casi es sinónimo de muerto. Disparó otra vez, apuntando a donde calculaba que estaba el corazón. Aún así, el animal se contraía con vida residual. Ahora llegaba el acto final, el más íntimo del drama. Llevaba una de sus propias creaciones, un cuchillo de doble filo de 18 pulgadas de largo, el tipo de hoja que había diseñado exactamente para este tipo de lucha desesperada y a corta distancia. Desenvainó el largo cuchillo y con sus últimas fuerzas lo hundió profundamente en el cuerpo del oso, buscando el corazón. Eso lo remató, diría más tarde, con unas palabras simples y comedidas que ocultaban el terror puro y la intensidad feroz del momento. Se había enfrentado al símbolo último de la naturaleza americana en sus propios términos, en su propio elemento, y había prevalecido. Había mirado al abismo, y el abismo había parpadeado. Esta no era una historia para contar alrededor de una fogata. Era un testamento, escrito con sangre y nieve, del hecho de que Ben Lilly no era solo un cazador de leyendas, era el autor de ellas. Pero un hombre no puede vivir solo de la leyenda, e incluso una fuerza de la naturaleza como Ben Lilly tuvo que navegar por el mundo del comercio. Su fama, llevada por el viento y en las columnas de los periódicos, lo convirtió en un producto muy solicitado. Más allá de su célebre servicio al presidente Roosevelt, sus habilidades eran codiciadas por la élite adinerada de la Edad Dorada. Hombres que buscaban comprar un trozo de la autenticidad cruda de la frontera. La más famosa de estas empresas fue la expedición de 1921, financiada por W.H. McFadden, un magnate del petróleo de Oklahoma. No fue un simple viaje de caza, era una ciudad rodante de lona y comodidades, una empresa de un gasto asombroso diseñada para conquistar las montañas rocosas, desde México hasta Canadá. McFadden quería un grizzly, el trofeo definitivo, y estaba dispuesto a pagar un rescate de rey para que Ben Lilly se lo pusiera en la mira de su rifle. Fue un choque de dos Américas, el nuevo mundo de las fortunas industriales y el viejo mundo de la habilidad primigenia. El acuerdo estaba condenado al fracaso desde el principio, un testimonio del hecho de que se podía contratar la pericia de Ben Lilly, pero no se podía comprar su alma. Mientras el grupo de McFadden se deleitaba en el campamento bien equipado con sus cocineros y comodidades, Lilly permaneció como un extraño. Evitaba el campamento principal, prefiriendo su existencia ascética habitual, durmiendo bajo las estrellas, sustentado por sus propias provisiones
espartanas. Estaba allí para hacer un trabajo, no para socializar. Cumplió su parte del trato con una eficiencia sombría. Puso en práctica sus inigualables habilidades de rastreo y en poco tiempo había logrado lo imposible. Había localizado y acorralado a un magnífico grizzly de trofeo, maniobrando al gran oso hasta una posición donde su cliente pudiera hacer el disparo. Pero en esos momentos clave y críticos, McFadden a menudo estaba ausente, llamado por las urgentes demandas de su imperio empresarial. El maestro cazador había servido el premio en bandeja, pero el cliente estaba demasiado ocupado para reclamarlo. El oso, tras una tregua tras otra, finalmente hizo lo que hacen los osos. Entró en hibernación, desapareciendo en la tierra. La caza había terminado. Lily, con su deber cumplido y su paciencia agotada, simplemente abandonó el grupo. McFadden, con toda su riqueza, se fue con las manos vacías. El episodio se erige quizás como la única vez que un oso escapó verdaderamente de los implacables esfuerzos de Ben Lilly. Pero el fracaso no fue suyo. Fue una poderosa lección. Ben Lilly podía llevarte hasta la bestia, pero no podía proporcionar la dedicación necesaria para enfrentarla. Eso tenías que traerlo tú mismo. Y el guía de 64 años tenía infinitamente más que el magnate que pagaba su salario. Su mayor satisfacción personal, sin embargo, no provino de servir a los caprichos de los ricos, sino de su metódica, casi santa guerra contra los grandes depredadores del suroeste. Durante décadas, los rancheros y ganaderos del oeste habían suplicado ayuda al gobierno de los Estados Unidos. Sus rebaños de ganado y ovejas estaban siendo diezmados por lobos, pumas y osos. No era una cuestión de deporte, era una crisis económica. El gobierno respondió declarando la guerra, ofreciendo generosas recompensas por los cráneos y pieles de estos animales. Lilly, un hombre cuya cruzada personal ahora se alineaba perfectamente con la política federal, se convirtió en uno de sus soldados más efectivos. Encontró su verdadera vocación como cazador profesional para los Estados Unidos, Biological Survey y, más tarde, para el U.S. Forest Service. El dinero que ganaba con su salario fijo del gobierno, complementado con las recompensas privadas ofrecidas por los rancheros, mantenía a su lejana familia y financiaba sus interminables expediciones. Las cifras, incluso las oficiales, son asombrosas. Durante su tiempo en el Servicio Federal, registró oficialmente 55 pumas y una docena de osos. Pero esos fueron solo los que informó a sus supervisores. El recuento real, incluyendo los animales que cazó por recompensas privadas, es ciertamente mucho mayor. Algunas fuentes, recopilando los relatos y registros de su larga vida, estiman que Ben Lilly fue responsable del fin de hasta 1000 pumas. Es un número tan vasto que desafía la credulidad, sugiriendo que un solo hombre, impulsado por su propio código austero, alteró por sí mismo el equilibrio ecológico del suroeste americano. Había encontrado la manera de que el mundo le pagara por su obsesión.
La casa en sí era el fuego que alimentaba la existencia de Ben Lilly, el propósito central alrededor del cual giraba toda su vida. Pero el verdadero pathos de su historia no reside solo en la persecución, sino en los profundos desafíos físicos y mentales que buscó y superó. No solo soportaba las dificultades, parecía deleitarse en ellas, cultivarlas activamente como una forma de disciplina espiritual. Había una parte de él que buscaba reducirse al nivel de los animales que perseguía, despojarse de toda comodidad y conveniencia de la civilización hasta que solo quedara el hombre esencial y primigenio. Se movía por la naturaleza no como un visitante, sino como uno de sus elementos naturales, tan parte del paisaje como los acantilados de granito y los pinos centenarios. Sus métodos eran una biblioteca viviente de la sabiduría de los hombres de la montaña, una colección de técnicas de supervivencia probadas y verdaderas transmitidas por los pioneros que le precedieron. Nunca llevaba una tienda de campaña o un saco de dormir moderno. Su refugio contra la tormenta era un simple trozo de lona y una única manta. Esa era su fortaleza contra el viento cortante y la lluvia helada. Cuando el mercurio se desplomaba y el mundo se congelaba a su alrededor, empleaba la antigua magia del fuego. A menudo situaba sus pequeñas y eficientes hogueras junto a grandes rocas o paredes de acantilados, utilizando la piedra para reflejar el calor hacia su cuerpo, creando una bolsa de calidez en la vasta y fría oscuridad. Practicaba una técnica tan antigua como las propias montañas. Encendía un fuego, lo dejaba consumirse hasta convertirse en un lecho de brasas incandescentes, y luego retiraba las brasas para crear un lugar para dormir en la tierra calentada. En las noches más brutalmente frías, dormía entre dos fuegos, un hombre suspendido entre dos pequeños soles de su propia creación, una brizna de vida resistiendo contra el inmenso e indiferente frío. No hay registro de que alguna vez buscara tratamiento por hipotermia o congelación. Nunca se quejó del frío, del calor, del hambre o del agotamiento. Hacerlo habría sido admitir que la naturaleza había encontrado una grieta en su armadura y su orgullo nunca lo habría permitido. Su equipo era tan espartano y despiadadamente eficiente como su estilo de vida. Se sabe que llevaba 2 rifles de palanca, cada uno elegido para un propósito específico. Para los pumas y presas más pequeñas, prefería un Winchester .30-30, un rifle ligero y de manejo rápido que era el arma de fuego por excelencia del oeste. Para el asunto serio de los osos, llevaba un .33 Winchester más potente, un rifle capaz de proporcionar el impacto pesado y demoledor necesario para detener a un grizzly en plena carga. Fiel a su estilo excéntrico, no usaba una cartuchera moderna. Llevaba sus balas en una simple y gastada bolsa de tabaco, un humilde recipiente para los instrumentos de la muerte. A su espalda cargaba una mochila grande y pesada, un ecosistema de supervivencia autosuficiente. Contenía su ropa de cama, una pequeña cantidad de harina y otras provisiones secas,
un hacha de mano para hacer refugio y leña, y por supuesto, uno de sus legendarios cuchillos. Confiaba en sus habilidades de caza para abastecerse de carne fresca. Como los hombres de la montaña de antaño, desarrolló un gusto por la carne salvaje de la frontera. Saboreaba lo que llamaba filete de pantera y consideraba la carne de oso un manjar, el justo botín de sus peligrosas victorias. Era un organismo completamente autosuficiente, un hombre que podía adentrarse en la naturaleza con poco más que un rifle y un cuchillo, y no solo sobrevivir, sino prosperar, doblegando el duro entorno a su voluntad inquebrantable. Ningún retrato verdadero de Ben Lilly estaría completo sin mirar de frente a los rincones más fríos y duros de su alma. La verdad es más compleja y mucho más inquietante. Esta oscuridad se revela de la manera más cruda en su relación con sus sabuesos de caza, la jauría de perros devotos, que eran sus compañeros constantes y herramientas esenciales de su oficio. No eran mascotas, ni compañeros en el sentido en que una persona moderna lo entendería. Eran armas biológicas, y él los criaba, entrenaba y juzgaba con un pragmatismo aterradoramente desprovisto de sentimentalismo. Eran soldados en su ejército privado, y él era su general exigente e implacable. Era un maestro en la cría de animales, entrenando a sus perros para rastrear y acorralar a las presas más peligrosas con un coraje implacable. Pero el precio de servir en la jauría de Lilly era extraordinariamente alto, y el castigo por el fracaso era absoluto. Lilly no toleraba un sabueso que no demostrara el mismo instinto asesino, el mismo impulso feroz y decidido que él mismo poseía. Si un perro no cumplía con sus estándares increíblemente altos, si mostraba miedo, se desviaba de un rastro o no lograba presionar a un oso acorralado, su destino estaba sellado. Lilly llevaba al sabueso infractor ante los otros miembros de la jauría, una audiencia silenciosa y cautiva de sus pares. Allí, con calma y metódicamente, explicaba las fallas del perro, articulando sus debilidades como si dictara una sentencia final en un tribunal de su propia creación. Estaba articulando la ley de la jauría, el código por el cual todos debían vivir o perecer. Y luego, con los otros perros como testigos, acababa con la vida del sabueso errante, ya fuera con un disparo rápido o con un golpe brutal de un garrote. Esto no era un acto de crueldad al azar. En su mente, era un sacrificio quirúrgico y necesario. Estaba purgando la jauría de la debilidad, asegurándose de que la estirpe se mantuviera pura y fuerte. Es un detalle que, con razón, horrorizaría a cualquier amante de los perros de hoy en día. Un vistazo a una mentalidad que veía la vida no en términos de sentimiento, sino de utilidad brutal. Y sin embargo, este es el hombre que era feroz, casi fanáticamente, leal a los perros que sí cumplían con sus estándares. Eran sus camaradas de armas, y los trataba con un respeto que rara vez concedía a los humanos. Si las provisiones escaseaban, él pasaba hambre para asegurarse de que sus sabuesos comieran.
Siempre les daba de comer primero de las presas que le ayudaban a conseguir, honrando su contribución a la caza. Entendía las intrincadas dinámicas de su jauría, la forma en que trabajaban por relevos para acosar y contener a un puma o un oso acorralado, con algunos perros descansando y alimentándose mientras otros mantenían a la presa a raya, sin dejarla nunca, sin vigilancia. Tomaba nota de los perros que se desempeñaban excepcionalmente bien y su reputación crecía junto a la suya. Otros cazadores clamaban por un cachorro de la camada de uno de los mejores sabuesos de Lily, pero él negociaba duro. Cuando un hombre le ofreció la considerable suma de $300 por un sabueso descendiente de un rastreador particularmente excelente, Lily se negó. Su precio era de $1,000, una cifra astronómica en la época. No se trataba solo del dinero, se trataba del valor que le daba a la perfección genética probada. Era un eugenista del mundo canino, criando para la ferocidad y la lealtad, y eliminando sin piedad cualquier cosa que diluyera la línea de sangre. Amaba a sus perros no con el tierno afecto del dueño de una mascota, sino con el amor exigente y condicional de un general por sus mejores soldados. Todo hombre y mujer debería salir y estar a solas con los elementos cada día, aunque solo sea por 5 minutos, dijo una vez Ben Lilly. No puedo pensar en absoluto, excepto cuando estoy fuera. Era la filosofía que guió su vida, una creencia en el poder clarificador de la naturaleza. Pero los elementos que había dominado durante tanto tiempo finalmente reclamarían lo que les correspondía. La complexión de acero y tendones, el cuerpo que había parecido inmune a la fatiga, el dolor y el frío, finalmente comenzó a ceder. A medida que Lily envejecía, los tremendos esfuerzos físicos que requerían sus cacerías comenzaron a pasar factura a su constitución, hasta entonces de hierro. En sus últimos años, sufrió de neumonía y problemas estomacales crónicos, una condición que un médico le advirtió que era causada por toda una vida de dependencia de una dieta mayoritariamente carnívora. El cazador que había vivido como un lobo ahora era acechado por las fragilidades de un hombre mortal. Aún más trágico, su mente, ese agudo instrumento depredador de rastreo y supervivencia, comenzó a declinar. El hombre, cuya mirada podía descifrar la historia de un paisaje de un vistazo, ahora encontraba su tiempo ocupado en pasatiempos más simples y tristes. Pasaba las horas dibujando imágenes caricaturescas de osos y otras presas, y luego intentaba torpemente pintarlas con acuarelas, un eco débil y desvaído del mundo vibrante y violento que una vez dominó. Un amigo ranchero, preocupado, finalmente logró persuadir al viejo cazador para que se mudara con él, pero pronto se hizo evidente que Lily necesitaba cuidados a tiempo completo. Sus hijas y una hermana aún vivían, pero por razones que el tiempo ha borrado, no pudieron o no quisieron acoger al patriarca en decadencia. Y así, el hombre que había personificado la libertad indómita se enfrentó a la máxima indignidad. Fue enviado a una granja del condado para residentes indigentes. Ben Lilly, el rey de la naturaleza, fue enjaulado. Así,
enjaulado, se deterioró rápidamente. La energía ilimitada que lo había impulsado a través de montañas y pantanos no tenía a dónde ir y se volvió hacia adentro, consumiéndolo. Yacía consumiéndose en la cama, su mente vagando de regreso a los senderos, su cuerpo una prisión para su espíritu aún salvaje. Comenzó a alucinar, a tener visiones de sus mayores adversarios, cazando pumas y osos en el paisaje de su memoria febril. La última gran cacería estaba teniendo lugar enteramente dentro de los confines de su propio cráneo. Falleció por causas naturales el 17 de diciembre de 1936, justo antes de cumplir 80 años, cerca de Silver City, Nuevo México. Fue enterrado en el cementerio Memory Lane de la ciudad, un último lugar de descanso tranquilo para un hombre cuya vida había sido todo menos tranquila. Fue, en muchos sentidos, el último de ellos, el último de esa intrépida, casi inhumana estirpe de hombres de la frontera americana que doblegaron la naturaleza para una civilización a la que nunca pudieron unirse de verdad. Fue un hombre que ayudó a domar un continente, pero que él mismo permaneció salvaje hasta el final. Una fuerza de la naturaleza finalmente anclada por la simple e ineludible gravedad del tiempo. La independencia absoluta que veneraba fue su legado, un último y desafiante susurro de un mundo que ahora, real y verdaderamente, se ha ido para siempre.